veremos algunas de las más recientes teorías acerca de la expiación. En los países de habla inglesa nos encontramos con reproducciones de las teorías más típicas consideradas en lo que precede, aunque con algunas variaciones. Las que siguen son las más importantes. Veremos la teoría gubernamental en la teología de la Nueva Inglaterra. La historia de la teología de Nueva Inglaterra revela una tendencia descendente en la doctrina de la expiación. Al principio, la doctrina penal sustitutoria de la expiación encontró un suelo compatible allí, pero ya en 1650, William Pynchon, un prominente laico, atacó la doctrina de que Cristo sufrió los tormentos reales de los perdidos y la doctrina de la imputación que se fundaba en los sufrimientos de Cristo. A Pynchon le respondió Norton en 1653. Bellamy introdujo lo que más tarde se conoció como la teología de la expiación de Nueva Inglaterra, que en esencia fue simplemente una reproducción de la teoría gubernamental de Grocio. Bellamy también negó la expiación limitada y afirmó que su designio es universal. Hopkins concordaba con él y mantenía que Cristo no sufrió la pena exacta por el pecado, sino algo que fue sustituido por ella. Además, generalmente se negaba que Cristo mereciera algo mediante su obediencia activa. Se consideraba que sólo los sufrimientos de Cristo tenían significación redentora. La teoría gubernamental llegó a ser la opinión dominante acerca de la expiación en la teología de Nueva Inglaterra. Emmons intentó mejorarla mediante la introducción de un elemento moral. Enfatizó el hecho de que el gobierno de Dios es un gobierno moral, motivado por el amor. Y Horace Bushnell fue aún más lejos, mediante la introducción de la teoría de la influencia moral. Ahora veremos diferentes tipos de la teoría de la influencia moral. Horace Bushnell rechazó ambas teorías, la penal y la gubernamental, pero consideraba a la primera como superior a la segunda, puesto que ésta no pierde de vista la justicia de Dios. No entiende por qué un espectáculo que revela el aborrecimiento de Dios hacia el pecado puede jamás resultar en el perdón de pecados. Pero él se opone a estas dos teorías por ser muy legales y externas, y porque no hacen justicia al elemento ético de la expiación. En su Vicarius Sacrifice, sacrificio vicario, rechaza la idea de que Dios tiene que ser propiciado y sostiene que el único requerimiento es que el hombre debe reconciliarse con Dios y manifestar un nuevo espíritu de amor y obediencia. Dios mismo vino en Cristo para salvar al hombre y aún sufrió en el Hijo de su amor. Cristo vino para conducir al hombre al arrepentimiento y de este modo reconciliarlo con Dios. Para hacer esto, Cristo tenía que revelar a Dios hacia hombre para ganar un nuevo poder sobre él, por el cual él podía sacarlo del pecado. Así que Cristo vino a la tierra y realmente entró en la suerte del hombre, sufrió por la oposición y pecado del hombre, le sirvió en todo sentido, sanó sus enfermedades, tuvo simpatía con él en sus problemas y de esa manera reveló a Dios en toda su santidad y amor suficientes hacia el hombre. Al hacer esto, Cristo venció la oposición del hombre y ganó su amor. Esta fue la expiación. Cristo no solo es el ejemplar para el hombre, sino también un poder de rectitud en la vida del hombre. Más tarde, Bushnell recibió nueva luz y entonces entendió que era necesario que se haga una propiciación ante Dios.
Consecuentemente, en su Forgiveness and Law, el perdón y la ley, se retractó de la última parte de su publicación y la sustituyó por la idea de la autopropiciación mediante el autosacrificio. Estableció el principio de que ni Dios ni el hombre pueden perdonar a un pecador hasta que Dios haya tratado de hacerle bien y haya sido repulsado por el hombre. Cuando el hombre contempla el perdón del que le ha hecho un mal, siente un resentimiento que le impide, pero puede vencer este resentimiento sacrificando algo o sufriendo por el culpable. Así pues, Dios mediante su autosacrificio venció su resentimiento para perdonar y de este modo hizo expiación objetiva. Evidentemente, Bushnell no se dio cuenta que hizo a Dios inferior a un hombre bueno, quien con frecuencia perdona libremente y con mucho gusto sin recurrir a tales métodos inusuales. Veremos a Frederick Denison Maurice. Toma como punto de partida, en verdadero modo alejandrino, a Cristo como Logos y lo considera como el arquetipo y raíz de la humanidad. Como tal, Cristo se encuentra en una relación única y original con el género humano, un eterno segundo Adán. En la encarnación, Él llega a ser el mediador entre Dios y el hombre, llevando al hombre a una unión con Dios a través de la comunión con sí mismo. Él no es un sustituto de, sino el representante del género humano. Sus sufrimientos y sacrificio son aquellos que la humanidad debe a Dios, de la cual Él es raíz y cabeza, y son aceptados por Dios como perfecta satisfacción. De este modo, en Cristo, todos los hombres son redimidos independientemente de su fe, y ellos solamente necesitan ser conducidos a ser conscientes de su redención. La base de esta teoría es la unión real de Cristo con la humanidad. Se la puede llamar una teoría de la influencia moral, en razón de que coge la ofrenda de obediencia de Cristo como un ejemplo que debemos seguir. Evidentemente, la opinión de Maurice está emparentada con la idea de Schleiermacher. Ahora veremos a John MacLeod Campbell. La teoría de Campbell es descrita, algunas veces, como la teoría del arrepentimiento vicario. Campbell examinó la doctrina de la expiación tal como era enseñada por John Owen y Jonathan Edwards, y tenía un gran respeto por este tipo de teología. Sin embargo, consideró defectuosa la opinión de estos en cuanto a la expiación por ser muy legal y no reflejar suficientemente el amor de Dios. Campbell encuentra el indicio de una verdadera teoría de la expiación en la admisión de Edwards de que un perfecto arrepentimiento habría sido como expiación si es que el hombre hubiera sido capaz de un arrepentimiento adecuado. Él sostiene que Cristo ofreció a Dios, a favor de la humanidad, el arrepentimiento requerido, y habiendo hecho esto, cumplió las condiciones para el perdón. La obra de Cristo realmente consistió en la confesión vicaria de los pecados a favor del hombre. La pregunta natural que surge es, ¿cómo se relaciona la muerte de Cristo con la confesión vicaria? Mediante sus sufrimientos y muerte, Cristo entró, bondadosamente, en la condenación del pecado por el Padre, demostró la atrocidad del pecado y condenó el pecado. Y esto fue visto por el Padre como una perfecta confesión por nuestros pecados.
Esta condenación del pecado tiene el propósito de producir en el hombre la santidad que Dios demanda de la humanidad pecadora. El gran problema con esta teoría es que no tiene base bíblica de ninguna clase y que es difícil de concebir el arrepentimiento vicario de un ser sin pecado. Además, lamentablemente es insuficiente en su concepción de la gravedad del pecado. Ahora veremos la teoría mística de la expiación. Hay otra teoría que es popular en algunos círculos, a saber, la teoría mística que fue primero enseñada por Schleiermacher. Bruce habla de ella en su posterior desarrollo como la teoría de la redención por muestra. Se la conoce también como la teoría irvingiana o la teoría de la extirpación gradual de la depravación. Concluimos nuestro resumen llamando la atención a las opiniones de Edward Irving, el gran predicador inglés y contemporáneo de Thomas Chalmers. Según Irving, Cristo asumió naturaleza humana como era la de Adán después de la caída, es decir, naturaleza humana con su corrupción innata y predisposición para el mal moral. Pero mediante el poder del Espíritu Santo o de su naturaleza divina, Él fue capaz de impedir que esta naturaleza corrupta se manifestara a sí misma en algún pecado real o personal. La purificó gradualmente a través de sus sufrimientos, extirpando completamente la depravación original mediante su muerte, y así la reunió a Dios. Esta purificación de la naturaleza humana en Jesucristo constituye su expiación. Consecuentemente, los hombres son salvos, no por alguna propiciación objetiva, sino por llegar a ser partícipes de la nueva humanidad de Cristo mediante la fe.